Hola, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Vesga y junto a mis compañeros Fabián Rojas, Gerson Osorio y Camilo Maldonado vamos a hablarles acerca del modelado y la simulación de redes. Inicialmente, el tema en cuestión debía ser únicamente la simulación de red, pero viendo la relevancia que tiene el modelado de redes en este tema, pensamos que también debía ser parte de nuestra presentación el día de hoy. Ahora bien, veremos un listado de los temas a tratar en esta sesión. Primeramente, hablaremos sobre el concepto de la simulación, respondiendo la pregunta, ¿qué es una simulación? Luego, hablaremos acerca de la simulación de red, profundizando en los eventos de una simulación y además en los objetivos de la simulación de red. Nos daremos cuenta de que, para simular una red, es necesario desarrollar un modelo, por lo que después pasaremos a hablar un poco sobre estos. Por último, veremos cuáles son los simuladores de red más conocidos y usados, además de una pequeña muestra de cómo modelar una red y luego pasarla a uno de los simuladores que mencionaremos. Entonces, para empezar, veamos qué es una simulación. Pero antes quiero resaltar algo, y es que hablaremos de la simulación como un concepto, específicamente como una herramienta científica, ya que la simulación es abarcada por un montón de áreas del conocimiento humano. Ahora bien, respondamos la pregunta, ¿qué es una simulación? Una simulación es el resultado de desarrollar una hipótesis o una teoría a partir de modelos y asimismo experimentar con estos modelos con el fin de transformar la hipótesis o la teoría en una verdad, en una certeza. Aunque la experimentación a partir de modelos ha estado intrínseca desde que el hombre empezó a sistematizar la manera de desarrollar sus herramientas y ejecutar sus actividades, lo cierto es que desde el siglo pasado y gracias a la computación hemos podido llevar la simulación a niveles muy altos. Por ejemplo, si están familiarizados con los videojuegos, sabrán que existen simuladores para pilotar un avión o inclusive para conducir, simuladores de un sinfín de cosas que realmente impresionan. Y asimismo, en el ámbito científico existen simuladores de eventos físicos, de eventos químicos, inclusive que nos permiten entender un poco más nuestro planeta o nuestro universo, que pues es difícil llegar a varias partes. Es por eso que teorizar y después simular es una gran manera de comprobar si lo que estamos pensando es cierto o no. Quiero acá hablar también, enfocándome un poco en esta frase, en esta conclusión a la que llegaron Thomas Goldsmith Jr. y Estelle Rayman. Estas dos personas en 1947 crearon el primer simulador interactivo, pues por llamarlo así, un videojuego, ¿cierto? Que era un simulador de misiles interactivos por allá en el año 1947. Básicamente, ellos llegaron a la siguiente conclusión. La simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos. Básicamente, ellos llegaron a la conclusión de que una simulación es sistematizar y ordenar numéricamente acontecimientos pues en una computadora de manera virtual para que hagamos como una abstracción de un problema, ¿cierto? De un comportamiento del mundo real. Y es por eso que requiere una detallada planificación y gracias a los modelos es que podemos tener esa planificación detallada. Entonces, para poder hacer correctamente una simulación tenemos que saber qué partes tiene una simulación. Vamos a hablar rápidamente de ellas. La primera parte de una simulación es la definición del sistema. En la definición del sistema nos encontramos en
nos encontramos en una situación en donde debemos estudiar el contexto, el concepto y además los objetivos del sistema que queremos desarrollar. Básicamente planteándonos un problema y determinando cuáles son las soluciones a las que queremos llegar. Luego de esto tenemos la formulación del modelo y la colección de datos. La formulación del modelo es básicamente detallar como los parámetros de diseño, como que necesitamos solventar y demás. Y asimismo tenemos que definir qué datos queremos ingresar y posteriormente qué datos esperamos recibir. Luego de esto tenemos la implementación del modelo en la computadora. Básicamente, si queremos hacer una simulación desde cero, por nosotros mismos, con un lenguaje de programación, programando nosotros, con nuestros parámetros específicos, tenemos que definir el lenguaje de programación en el que lo vamos a hacer y demás. Pero si queremos usar un paquete de software ya creado, también esta parte es muy importante. La implementación del modelo en la computadora es como desarrollar ese ambiente en donde vamos a realizar la simulación. Posteriormente a eso, tenemos que, digamos que en la implementación del modelo en la computadora también estamos hablando de desarrollar como tal la simulación, ¿cierto? Y después de eso, ahí sí va la verificación y la validación del sistema, que básicamente es comprobar si los requisitos de diseño y los objetivos que teníamos planteados se cumplen, y además validar que todo funcione, no solamente desde nuestra concepción, sino también con ayuda de terceros. Luego pasamos a la experimentación, en donde podemos experimentar literalmente realizando otras simulaciones, ¿cierto? O si no, podríamos hacer ya una experimentación en el mundo real. Cuando ya tenemos esa experimentación, pasamos a la etapa de interpretación, en donde recopilamos los resultados y analizamos si tienen la concordancia o la integridad que necesitábamos para nuestro modelo. Por último, viene la documentación. En la documentación lo que buscamos es documentar de manera técnica cómo hicimos la simulación, qué usamos y demás. Y adicionalmente, la documentación tiene que incluir un manual de usuario para que cualquier persona, no necesariamente una persona con conocimientos súper técnicos, pueda también realizar la simulación y pues aportar también un poco como a esa idea de generar conocimiento en la sociedad. Pero entonces también quiero hablarles de algo, y este es un pequeño paréntesis que haré, y es sobre la idea de simulación en otros ámbitos. Va a ser bastante corto y es como para pensar un poco también al respecto. Está esta pregunta de que vivimos en una simulación, ya que muchos filósofos y matemáticos se han preguntado constantemente esto. Ya que, pues bueno, se cree que tal vez las matemáticas, por ejemplo, explican de manera muy correcta el universo en general. Para entender mejor esto, vamos a ver la siguiente imagen de Pictoline, una imagen también con los personajes de Rick and Morty. Vivimos en una simulación. Básicamente acá está lo que les he comentado, que varios científicos creen que nuestra realidad no es más que un programa computacional. ¿Por qué? Porque las matemáticas explican muy bien todo y eso es un poco sospechoso. Entonces se tiende a pensar que posiblemente nosotros somos el código de un programa. Y es por eso que una forma de comprobar esta hipótesis sería generando un error, una distorsión tan grande en el espacio-tiempo, en nuestro universo en general, que revelara ese error en el código. Claramente, si existiera un error, quién sabe, tal vez nuestra realidad, siendo una simulación, desaparecería. Sin embargo, esto es una hipótesis, es bastante loca la verdad, a mi parecer, pero me pareció muy interesante ponerla para pensar un poco al respecto. Y cerramos pues con la imagen de Pictoline, en donde nos comenta que quizás no seamos más que la simulación en la computadora de un adolescente de otro universo. Ahora vamos a adentrarnos específicamente a la simulación de redes. Pero primero tenemos que hablar de dos conceptos fundamentales: los eventos y los objetos o entidades. Los objetos son la representación física o virtual de los dispositivos que utiliza una red para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, los computadores, los switches o los routers.
En la sección de modelado de red profundizaremos más al respecto. Veamos entonces qué son los eventos. Los eventos son acciones específicas dentro de un sistema que hacen cambiar el estado de este. Viéndolo de una forma muy cercana a nosotros, al programar y llamar una función, cambiamos el flujo de nuestro programa, por lo que esto sería un evento. En la simulación de redes, lo que se simulan son eventos de lo que sucede realmente en una red. Pero existen dos tipos de simulación de eventos: la simulación de eventos discretos y la simulación de eventos discretos paralelos. La simulación de eventos discretos es un tipo de simulación de eventos que tiene el propósito de saltar de un evento al siguiente, en el cual la ocurrencia de eventos puede causar un cambio en el estado del sistema. En este tipo de simulación de eventos futuros, estos contienen por lo mínimo dos características: un tiempo t y un tipo de evento. Esta lista se encarga de manejar los eventos según van sucediendo. En cada instancia t de tiempo, el simulador toma una captura de los datos para poder registrar el progreso de la misma. La simulación de eventos discretos paralelos es un tipo de simulación de eventos que se basa en implementar la simulación en múltiples unidades de procesamiento de manera paralela. Esta idea se piensa para solucionar el incremento de la complejidad de las redes de computadoras, permitiendo que varios simuladores implementen la simulación paralela para poder evaluar estas redes emergentes. Con lo que sabemos hasta ahora, creo que ya podemos imaginar la importancia que tiene la simulación de red para una persona que se dedique a investigar o implementar redes de computadoras. Y es por eso, por lo que podemos decir que la simulación de red tiene un objetivo muy claro, y es garantizar el despliegue de una red para que ésta tenga el mínimo de fallos en la realidad. Ahora al hablar del tema de modelado o modelo de redes, primero hay que dar una definición de lo que es un modelo a términos generales o en el ámbito general. Un modelo es una representación abstracta de un referente, es decir, que esto nos acerca a la vida real. Esta representación puede ser de 4 diferentes tipos. Puede ser una representación conceptual, digamos hablando en el tema de redes, pues esta nos muestra los conceptos de lo que tendría pues este tema en concreto. También puede ser una representación gráfica, pues nos muestra por ejemplo la estructuración de una topología de red o de un modelo de red. Y esto nos lleva a la tercera representación, la cual es visual, que hace que el usuario pueda ver la topología o cómo está estructurada una red de una forma mucho más fácil, ya que pues puede ver todos los componentes visualmente. Y la cuarta representación es la física, ya que el modelo también nos muestra cómo la red está dividida y le da a un usuario una vista física del sistema, por así decirlo. Ahora bien, nos preguntamos ¿por qué se debería hacer un modelo de red o cuál es el propósito de hacer un modelo de red? Bueno, pues el propósito de un modelo de red, hay varios propósitos. El primero es el de analizar. Al hacer un modelo de red, podemos analizar los detalles de este modelo o de la red, mejor dicho. Podemos analizar la estructuración, podemos analizar muchas cosas que nos permiten ahorrar dinero y tiempo. El segundo propósito es el de describir, ya que al describir una red nos podemos dar cuenta de cuál es la forma más eficiente o la mejor manera de hacer una topología de red, dependiendo del caso en el que se quiera hacer. El tercer propósito es el de explicar, ya que al explicar, por ejemplo, una red o un modelo de red, la comunidad puede ayudar a mejorar esta topología de red, o también entre las personas que están trabajando en una misma red se pueden explicar cómo es el funcionamiento de la red y todos los detalles sobre esto. El cuarto propósito es el de simular, pues ya que esta presentación es el de simulación de red, pues se hace un modelado de red con el fin de realizar una simulación de cómo se comporta una red en la vida real. Sabemos que los modelos de red no son perfectos. No son perfectos, ningún modelo es perfecto, ya que no se pueden contemplar, no se puede contemplar ningún factor, no todos los factores externos e internos que pueden afectar a una red. Es por esto
que, como dice en la diapositiva, es fundamental desarrollarlos para que abarquen la menor cantidad de errores. Ahora, ya que estamos hablando de abarcar el menor número de posibles errores, vamos a hablar de las características de un buen modelo de red o un modelo aceptable de red. Entonces, la primera característica es la simplicidad. Un modelo simple es aquel que se enfoca pues en las características más relevantes del sistema, pero hay que tener cuidado pues porque no se puede decir que un modelo detallado es un modelo malo o un modelo que está sí, que no es un modelo malo en realidad, sino que mientras más simple se vea es porque seguramente las personas que ya lo están haciendo, que están haciendo el modelo, ya han encontrado formas de simplificar los problemas. Por otro lado, la segunda característica de un buen modelo de red es la de tener fundamentación y o credibilidad. A lo que me refiero con esto es que si se realiza un modelo, este debe estar ligado a otros modelos que ya hayan pasado satisfactoriamente su fase de prueba. El fin principal de esto pues es mantener un constante desarrollo sistemático de soluciones para que puedan servir a toda la comunidad pues interesada en el tema. Esto pues también con el fin de mejorar, como se había dicho en la diapositiva anterior. Hablando también de la comunidad, entramos a hablar de la documentación de un modelo de red, la cual es muy importante pues para entender al detalle el modelo y no solamente para que las personas que están involucradas en el proyecto de realizar una red entiendan el modelo, sino también para que la comunidad o terceros entiendan sobre el funcionamiento específico de esta topología o modelo y así poder hacer comentarios o pues poder mejorar el modelo a términos generales o específicos. Las últimas características de que debe tener un buen modelo son que el modelo debe ser eficiente y también que que sea de alta calidad. Es decir, que se tiene que ser muy riguroso pues en la estructuración enfocada o pues enfocándose en las principales características que el modelo deba tener. Bueno, ahora bien, entrando a términos más específicos, a lo largo de la presentación hemos estado hablando de la importancia que tiene una topología de red en la respectiva construcción de una red. Realmente desarrollar una topología de red es modelar. Algunas de las topologías más usadas se pueden ver en la imagen de la derecha, como puede ser la de bus, estrella, anillo, árbol, malla, doble anillo y mixta, que estas topologías las hemos visto en clase y pues son las más frecuentes para realizar una topología y que se pueden ver en cualquier proyecto de simulación de red o en la vida real. Dentro de una simulación de red también se ven ciertos componentes que tiene esta topología. Los más comunes son los que se ven a la derecha, que pueden ser hosts, switches, hubs, routers y computadores. También acá pues en la diapositiva hay un ejemplo de una topología pequeña de red, la cual está conformada por un router, dos switches y 4 computadores, y se puede ver en la topología cómo están conectados entre sí, y con sus respectivas direcciones IPs. Ahora, pues si entremos a hablar específicamente de las herramientas de una simulación de red. Un simulador de red nos debe garantizar la interacción entre protocolos de red y además de esto, de la diagramación de topologías de red variadas. No importa el tipo de red, un simulador nos debe proporcionar una representación precisa del comportamiento que ésta tiene en la vida real. Y pues por último también debe simular los complejos patrones del intercambio de paquetes entre dispositivos para saber cómo los datos se transportan y se mueven a través de la topología de red y ver que ésta sea eficiente y tenga una calidad alta. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas aplicaciones o software que se usa para la simulación de redes. Las herramientas de simulación de red hoy en día suelen tener interfaz gráfica de usuario o GUI, pero los usuarios expertos en simulación de red suelen usar la CLI o interfaz de línea de comandos
para poder acceder a la totalidad de funcionalidades que los simuladores de redes ofrecen. Asimismo, existen simuladores de licencia privada y los de software libre. Los primeros son proporcionados por una empresa privada y tienen la limitación de que solo la puede modificar la empresa u organización que la desarrolló, con las barreras de software que ellas determinan. En la otra cara de la moneda tenemos el software libre, el cual nos permite modificar el código fuente de la herramienta, permitiéndonos ampliar las posibilidades hasta donde nuestras necesidades lo requieran y nuestro conocimiento nos permita hacerlo. A continuación vamos a hablar de algunos de los simuladores de redes más conocidos y en primer lugar tenemos a NS, el cual es un simulador de redes de código abierto que está desarrollado en C++ y soporta el uso de máquinas virtuales ligeras para trabajar con ellas, al igual que permite simular protocolos unicast y multicast, tanto para redes cableadas como para redes inalámbricas. Este simulador cuenta con dos versiones principales, NS2 y NS3, las cuales dos de sus pocas diferencias es que para la interfaz de NS2 se utiliza una API orientada a objetos llamada OTCL y para NS3 se utiliza Python. La otra diferencia es que las entidades de protocolo de NS3 son diseñadas para simular mucho mejor a las computadoras reales a comparación de NS2. Otro simulador de redes es OpNet++, el cual también es de código abierto y desarrollado en C++. Su principal área de aplicación es la de comunicación de redes y en arquitectura basada en componentes. Una característica muy importante es que OpNet++ provee soporte de interfaz gráfica de usuario, al igual que debido a su arquitectura modular, el kernel de simulación puede ser integrado en todo tipo de aplicaciones de usuario. Por último tenemos a Packet Tracer, el cual fue desarrollado por Cisco y que a diferencia de los anteriores simuladores mencionados, este no es de código abierto, pero igualmente es gratuito para todas las personas. Este simulador soporta varios protocolos de la capa de aplicación, al igual que enrutamiento básico con RIP, OSPF y EIGRP. Ofrece una interfaz muy simple e intuitiva, permitiendo modelar una topología de red bastante fácil y rápido. Puede simular soluciones o modelos del Internet de las cosas, al igual que crear objetos propios inteligentes y utilizar Python y JavaScript para poder programar sus comportamientos. Otra gran característica de este simulador es que posee una herramienta que permite observar cómo viajan los paquetes de datos por los diferentes dispositivos que se hayan modelado en la topología de red, al igual que otras funciones que ya describí en los anteriores simuladores. Por último tenemos otros simuladores que tienen funciones muy similares a los anteriormente mencionados, los cuales son OpNet, GNS3, NetSim y GlomoSim. Bueno, ahora les queremos presentar un pequeño ejemplo de una topología de red modelada en Packet Tracer, la cual consta de dos máquinas, las cuales van a estar conectadas a un switch y este switch va a estar conectado a un router para poder finalmente enviar un ping de una máquina a otra. Así que vamos a iniciar conectando las máquinas al switch utilizando los puertos Fast Ethernet y finalmente conectar el switch al router por medio del puerto Gigabit Ethernet 000. Aquí podemos observar que aún la conexión entre el switch y el router no funciona correctamente, ya que el router primero tenemos que configurarlo
tenemos que asignarle una dirección IP para que pueda funcionar correctamente esa conexión. Así que vamos a configurar esa dirección IP. Así que entramos a la consola del router y le decimos enable. Decimos que queremos configurar una terminal. Decimos qué interfase le queremos asignar la IP, la cual es la interfase Gigabit Ethernet 0, 0, 0. Y ahora le asignamos la dirección IP, la cual va a ser 198.162.1.1 con una máscara de red de 24 bits. Ahora le decimos no shutdown y exit. Perfecto, ahora podemos ver que ya la conexión entre el router y el switch ya no es de color rojo. Así que ya ahora sí está funcionando correctamente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es configurar las direcciones IP de los computadores, iniciando por el computador 1. Así que iniciamos con la configuración de la IP del computador 1, en la cual podemos observar que se puede tanto estático como por medio del protocolo de DHCP. En este ejemplo vamos a utilizar la forma estática, ya que para el protocolo HTTP es necesario configurar el router de forma de que automáticamente se le asigne una IP al utilizarse el protocolo de DHCP, y eso se demora un poco más. Así que lo vamos a hacer estáticamente, asignándole la dirección IP 198.162.1.2 con máscara de red de 24 bits y una compuerta y una puerta de enlace, la cual es la misma que el router. Muy bien. Ahora vamos a configurar el PC2 de la misma forma del PC1. De forma estática, la dirección IP 198.162.1.3 con máscara de red de 24. La puerta de enlace que sea la misma que la del router. Perfecto. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es observar que todas las conexiones están en color verde, por lo que ya se puede decir que la topología de red está funcionando muy bien. Ahora vamos a probar enviar un ping desde el PC1 al PC2. Acá podemos ver que podemos usar el comando ipconfig para observar que la IP que le asignamos si se asignó bien. Y ahora vamos a enviarle un ping a la otra máquina, la cual tiene una dirección IP 198.162.1.3 y podemos ver que el ping se envió correctamente y se recibió respuesta. Esto mismo podemos hacer desde el computador 2, en el cual podemos ya observar que el comando ipconfig también nos bota la dirección IP que le asignamos y podemos enviarle un ping a la otra máquina también. De esta forma confirmamos que la simulación de red que diseñamos en Packet Tracer funciona correctamente. Y esta es tan solo una de las pequeñas funcionalidades que nos brinda un simulador de red, entre muchísimas que nos ayudan a solucionar muchos problemas antes de realizar una red en un entorno físico.
Ya nos acercamos al final de nuestra presentación. Pero primero hablemos un poco de las ventajas de la simulación de red a partir de todo lo que hemos visto. En cuanto a la investigación, nos brinda un sinfín de posibilidades para implementar nuevas redes que se nos ocurran o inclusive intentar mejorar los estándares que ya estén de redes. En cuanto a la educación, tenemos la posibilidad de implementar redes de manera virtual en todos los centros educativos que requieran hacer pruebas en cuanto a la implementación de redes se refiere. Esto permite reducir costos ya que no se requieren computadores de alto procesamiento o tampoco se requieren comprar los dispositivos de red que son a veces un poco costosos y que no es tan fácil acceder a ellos. En cuanto a la implementación ya en un ámbito más profesional, se podrán probar redes que sean solicitadas por una empresa, si se contrata a un ingeniero experto, ya sea como consultor o director, este podrá implementar anticipadamente la red en el simulador para que no haya ningún problema a la hora de hacer el despliegue dentro de la organización. Por otro lado, tenemos una desventaja que hemos hablado de ella en algunas ocasiones durante esta presentación, y es que la simulación de red no es perfecta, no es un acercamiento completamente real pues valga la redundancia, a la realidad. El despliegue real de una red no será el mismo al despliegue que se tiene en una simulación. Habrá un alto porcentaje de similitud que nos permitirá tener la certeza de que muchos de los problemas que se solucionaron en el simulador no van a suceder en la vida real. Y ahora bien, nos queda un mensaje de cierre. Los invitamos a todos aquellos que estén interesados a que sigan investigando sobre la comunicación de redes, ya que es un tema bastante interesante y muy importante para el desarrollo de la humanidad en general. Constantemente se requieren nuevos mecanismos de comunicación, ya que la comunicación es tal vez el arma más grande que ha tenido el ser humano, o la herramienta más grande, por decirlo así, a su vez. Y adicionalmente a esto, invitarlos a todos aquellos que deseen investigar más sobre el tema a que se unan a las distintas comunidades que tienen miles y miles de personas alrededor del mundo para discutir los temas relacionados a las redes, a la simulación de redes, a la creación de nuevos estándares de red, y que permitirán que exista un avance constante dentro de este ámbito. Muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan un muy buen día.